Voy a empezar, siempre me gusta la filosofía, me fascina, y voy a hablar del famoso Ese Homo Humano Demasiado Humano, de Friedrich Nietzsche, un filósofo humanista existencial, en su aforismo 513. Vida como fruto de la vida. Por mucho que el hombre amplíe sus conocimientos y se muestre todo lo objetivo que quiera, ¿sí? El único fruto que consigue no es más que su propia biografía, ¿sí? Para eso nos sirve el avance de la ciencia, para entendernos a nosotros mismos, ¿sí? Es una de las máximas. Y bueno, voy a hablar un poquito de psicometría forense. He planificado mis clases enfocándonos algunas características del desarrollo del adolescente. A nivel de instrumentos, les voy a decir algunos nombres de instrumentos. No puedo profundizar en mucho, ya que solo tenemos, creo, 4 clases, pero en la plataforma voy a colocar algunos libros, algunas herramientas que les pueden ayudar a ustedes. Bueno, empecemos con qué es psicometría, ¿sí? Bueno, la psicometría, en primer lugar, es la rama, ¿sí? De la psicología, sobre todo experimental, ¿sí? ¿Y de qué se encarga esta psicología experimental? Me dirán ustedes, ¿no? Se encarga sobre todo de la medición y la cuantificación, sobre todo de los procesos psicológicos, ¿sí? Y sobre todo de las capacidades cognitivas, ¿sí? No se olviden, medición, cuantificación de los procesos psicológicos y las capacidades, sobre todo cognitivas, ¿sí? Recuerden que esta disciplina nace en el siglo XIX con dos claros objetivos. Sobre todo, por un lado, era el de implantar una metodología científica en el estudio de la mente, una tarea complejísima, ¿no? Dado sobre todo el carácter intangible, ¿no? De los constructos mentales, como cuáles, la inteligencia, la personalidad, las emociones, y por otro, encontrar sobre todo la correlación entre los estímulos tanto externos como internos, ¿sí? Y sobre todo la respuesta humana, ¿no? Que defienden sobre todo algunos conductistas y definen incluso las diferencias individuales, ¿sí? Esos son los dos parámetros que hay que tener claros de cómo nace esta rama de la psicología, sobre todo experimental. Entonces, los primeros pasos, podemos decir, de la psicometría, aunque los estudios arqueológicos aseguran que el interés del ser humano por medir las habilidades humanas incluso se remonta a la antigua cultura china, ¿sí? Durante el periodo de la dinastía, allá en los años 618, por ahí, ¿sí? Pues la psicometría gana su reconocimiento como disciplina hace apenas, recuerden, 2 siglos, y sus fundadores, ¿no? El famoso Francis Galton, hablando del tema de la psicometría, y sobre todo el famoso británico James Cattell, ¿sí? Que tenemos incluso instrumentos sobre él, hablando de personalidad. Entonces, tanto Galton y como Cattell son fueron los primeros creadores de laboratorios psicométricos, ¿sí? Y fueron pioneros en la elaboración de lo que hoy llamamos test y pruebas, sobre todo perceptivas en el estudio de la inteligencia, ¿sí? Y bueno, tomando como referencia estos primeros trabajos, aparece también en escena el famosísimo eh, Alfred Binet, también aparece Theodore Simon, incluso diseñaron los primeros años del siglo XX, por petición incluso del Ministerio de Educación francés, la primera escala de medición del intelecto, sobre todo en niños, ¿no? Tomando como base la edad biológica de estos, ya ingresa lo que es la psicología del desarrollo, ¿no? De aquí incluso surge un concepto clave en el estudio de la inteligencia, lo que hoy llamamos la famosísima edad mental, ¿sí? Bueno, entonces, los objetivos de la psicometría, por un lado, hablamos de, de aspectos de medición, de evaluación y apoyo, sobre todo al método clínico, ¿sí?
Y por otro lado, también podemos mencionar que existen dos parámetros que son re importantes dentro de la psicometría. Por un lado está la fiabilidad, por otro lado está la validez, ¿sí? Que ya voy a hablar más adelante. Bueno, también debemos comprender algunas características, sobre todo de lo que es el autoinforme. Y en ese punto, sobre todo, el autoinforme es un mensaje, ¿no? Verbal o escrito, ¿sí? Eh, que una persona emite sobre cualquier tipo de manifestación propia, ¿sí? Son productos incluso de la autoobservación o incluso de la introspección, que tiene que ver muchísimo con algunas características, sobre todo relacionadas al instrumento. Por otro lado, tenemos las baterías de pruebas, y en psicología una batería es un conjunto de instrumentos psicométricos proyectivos que se utilizan incluso para evaluar el funcionamiento de determinado proceso mental, ya sea cognitivo, ya sea emocional, ya sea de personalidad, ya sea de sintomatología, entre otros. ¿Sí? Bueno, ¿qué significa medir? Y aquí les voy a dejar algunas citas, sobre todo del famosísimo Sampieri. Medir significa la asignación de valores tanto numéricos, tanto de dimensiones a un objeto u objetos mediante la utilización de determinados procedimientos. Eso nos dice la teoría, ¿no? Sampieri también dice medir es un proceso que vincula sobre todo eh, conceptos abstractos como indicadores empíricos, ¿sí? Entonces, debemos analizar igualmente que el proceso de medición tiene como propósito inicial que distinguir, clasificar objetos, clasificar casos, fenómenos, lo cual debe responder a tres principios en la medición, ¿no? Uno, el proceso debe ser válido, que cumple requisitos libre de distorsiones, es decir, que tenga validez, ¿sí? Segundo, principio de la medición, que debe ser confiable o seguro, ¿sí? Cuando se aplique repetidamente. Ya vamos a hablar de lo que es la validez y lo que es la fiabilidad. Bueno, algunos ya deben conocer, pero para otros vamos a ejemplificar estas circunstancias, ¿sí? Entonces, el primero era que sea válido, segundo, que sea confiable, y el tercer principio es la precisión, ¿sí? Bueno, mencionando algunas características, sobre todo de qué es la validez, podemos decir que netamente nos dice tanto Sampieri como también el famoso Tordinque, ¿sí? Eh, Sampieri nos dice la validez que es el grado, sobre todo de que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir. Si yo voy a hacer un instrumento, como había mencionado, de conducta antisocial y comportamiento delictivo, no voy a ir a medir otras circunstancias que no estén dentro de estas variables. Si no, no me sirve este instrumento, ¿no es cierto? Entonces, eso es la validez del instrumento. Y por otro lado, el famosísimo Tordinque nos dice que es el grado en que un instrumento realmente mide lo que el investigador pretende, parecido a la definición de San Pierre. Pero aquí viene lo interesante, ¿no? Hay diferentes tipos de validez y todo esto pasó el instrumento que yo les mencioné. Tanto validez del contenido. Bueno, creo que en la última clase se los voy a presentar porque justo es un instrumento para adolescentes, para que lo conozcan. Eh, existe una validez del contenido, una validez del criterio y una validez del constructo. ¿Sí? Todo instrumento científico debe poseer estos grados de validez. La validez del contenido, por un lado, podemos decir que es el grado en que la medición representa el concepto medido. ¿Y cómo se obtiene esta validez del contenido? ¿Se acuerdan que les mencioné que el instrumento FRACAD tenía 16 juicios de experto con 8
basta, ¿no? O 10 ya demasiado, pero yo usé 16 juicios de expertos de 7 países, tanto Argentina, tanto México, tanto Ecuador, tanto El Salvador, tanto España, tanto Perú y tanto Colombia. Fueron los países de expertos, tanto psicólogos forenses, psicólogos clínicos, especialistas en adolescentes, criminólogos, ¿sí? Psiquiatras, que van englobado en la variable que era conducta antisocial y comportamiento delictivo, ¿sí? Esa variable no es lo mismo conducta antisocial que comportamiento delictivo, ¿sí? Entonces, yo tenía que haber seleccionado un equipo de expertos para que determinen si esas variables, esos indicadores, esas preguntas miden lo que pretendo medir. Entonces, ahí tenemos esa validez del contenido que se determina antes de la aplicación del instrumento mediante juicios de expertos. ¿Sí? No se olviden, 3 niveles: validez del contenido, validez del criterio, validez del constructo. ¿Sí? La evidencia relacionada con el criterio o la validez relacionada con el criterio establece la validez de un instrumento de medición comparándola con algún criterio externo. Entre más se relacionen los resultados del instrumento con el criterio, mayor será su validez. En este caso, he comparado con instrumentos similares como el IC de 6 dedos, el famoso KPA, ¿sí? Que miden conductas agresivas, el famoso, se me fue el nombre del test de Adrian Reine, bueno, se me fue el nombre. Y también hicimos una comparación a nivel de muestras, entre comillas, población normal, población de adolescentes en conflicto con la ley y población de adolescentes en reinserción social. 3 mezclas, ¿no? Entonces se va a comparar a nivel de criterios externos, ¿sí? La evidencia relacionada con el criterio tienen dos posibilidades. Por un lado está la validez concurrente y por otro la validez predictiva. ¿Qué quiero decir con la validez concurrente? Es decir, si el criterio se fija en el presente, y la validez predictiva si el criterio se fija en el futuro. ¿Sí? Y por último, tenemos la validez del constructo. Les había mencionado que la FRACAT tenía 11 teorías científicas, ¿no? Que avalan cada factor de riesgo relacionadas a estas dos dimensiones. Pero les voy a poner otro ejemplo. No sé si han escuchado del famoso MCMI4. ¿Quién me dice, por favor? MCMI4. ¿Lo han escuchado? Nadie. O también en su nombre completo sería Inventario Clínico Multiaxial de Million 4. ¿Lo conocen? No, sí, estamos por ahí. Bueno, este inventario clínico multiaxial de Million 4 es un instrumento muy válido a nivel científico, ya que posee un altísimo nivel de validez, tiene un alfa de Cronbach incluso de 0.92, ¿sí? Y se apega en una de las teorías científicas mayormente validadas por la ciencia, que es la famosa teoría psicoevolutiva de la personalidad creada por el famosísimo Theodore Million. Entonces, mira, este instrumento tiene un constructo teórico bastante sólido que otros cuestionarios cualquiera no los tienen. Por eso es muy importante para que un instrumento sea de altísima validez apegarse a una teoría científica, ¿sí? Entonces, la validez del constructo es una variable medida que tiene lugar dentro de una teoría o esquema teórico, ¿sí? Perfecto. Entonces, veamos la evidencia relacionada con el constructo. Están las 3 etapas, ¿no? Relación teórica entre los conceptos,
que hemos dicho, ¿sí? Correlación de conceptos y análisis, interpretación de la evidencia empírica de acuerdo con el nivel en que clarifica la validez en un constructo en una medición particular, ¿sí? Resumiendo, el cálculo de la validez de un instrumento a nivel psicométrico está la validez del contenido, que hemos dicho por medio de juicio de expertos, la validez del criterio, que es correlacionar la medición con el criterio para obtener el coeficiente de validez, y por último, la validez del constructo, que suele determinarse un procedimiento estadístico denominado análisis de factores, ¿sí? Sólidos conocimientos estadísticos, programas apropiados, sobre todo instrumentos como a nivel, a nivel estadístico, el SPSS es bastante bueno, que te ayuda a sacar todos estos resultados. Miren, aquí les presento a nivel psicométrico algunos factores que afectan la validez en un instrumento, como por ejemplo están los factores en el cuestionario, instrucciones confusas, vocabulario y sintaxis difícil, ambigüedad en las preguntas, límites de tiempo inadecuados, ítems inadecuados a las especificaciones, ítems mal construidos, ítems mal ordenados, ¿sí? Todo esto va a afectar la validez. Cuestionario demasiado corto, por ejemplo, no sé si han visto ese instrumento, ese cuestionario llamado CASE, que tiene 4 preguntas, no incluye una muestra adecuada del contenido, muy pocos ítems, eso a nivel de factores del instrumento, a nivel de factores de la administración, condiciones físicas, psicológicas adversas, ¿sí? Factores en las respuestas, interpretación inadecuada de las preguntas debido a factores personales, disturbios emocionales, tensión ante el cuestionario, también influye y puede afectar nuestra validez del instrumento, ¿sí? Factores en los cuestionarios de actitud, pobre relación entre actitudes y comportamiento, deseo de agradar, por eso un instrumento tiene que tener escalas de validez, no sé si han conocido tal vez el PAI o el PAI-A a nivel de adolescentes, donde tiene escalas de validez 4, por ejemplo, dice la impresión positiva, la impresión negativa, la inconsistencia y la infrecuencia. La impresión positiva, cuando el sujeto quiere mostrarse muy agradable, ¿sí? Desea agradar en las respuestas. Entonces el instrumento, recuerden lo que son los histogramas gráficos, ¿no? Que a la final eh, todas las personas puntuamos algo, no es que sería un cadáver para no puntuar nada, pero ellos puntúan demasiado sobresaliente, entonces algo nos está ocultando o algo nos llama la atención en estos sujetos. En la impresión negativa, por ejemplo, tuve un paciente hace un tiempo donde él había asesinado a su hermano bajo efectos de marihuana, ¿sí? Y él se mostraba en sus instrumentos como más patológico de lo patológico, para que le declaren, por ejemplo, inimputable, ¿sí? La impresión negativa. Está la infrecuencia y la inconsistencia en nivel de responder. También afecta la validez del instrumento el poco entendimiento de sí mismo y el interés en sacar provecho de las respuestas, ¿sí? Son algunos factores que afectan a la validez a nivel de cuestionario, a nivel de administración, a nivel de las respuestas y a nivel de cuestionarios de actitud. Por otro lado, el parámetro que había mencionado, sobre todo, eh, les había dicho de la fiabilidad o la confiabilidad, sobre todo hablamos de, en ese aspecto, mira, incluso la primera teoría o modelo clásico la estableció en este nivel de la confiabilidad del famoso psicólogo Spearman, ¿sí? A principios del siglo pasado. Y este modelo de Spearman establecía como eh, el resultado real de la aplicación de los test más la suma entre las puntuaciones verdaderas obtenidas por el sujeto durante la prueba y la variable error, sacaba lo que se denomina fiabilidad. ¿Qué es esto? Que se refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce iguales resultados. Es decir, yo le aplico, por ejemplo, un MMPI-A
que es un instrumento de inventario multifásico de adolescentes, ¿sí? De Minnesota de adolescentes, le aplicó y después de 6 meses tiene que darme los mismos resultados y después de un año igual. A eso se denomina confiabilidad, ¿sí? Y aquí entra el famosísimo alfa de Cronbach. No sé si lo han escuchado. Bueno, a nivel pericial, esto es una exigencia tremenda. No puedo aplicar cualquier test a nivel forense, sino que yo debo demostrar que el instrumento es válido y el instrumento es confiable. ¿Sí? Y en ese punto la confiabilidad hemos dicho que es el grado, nos dice Kerlinger, es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes, coherentes, es decir, que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto produce resultados iguales. Eso es confiable, ¿sí? Es decir, la fórmula es exactitud y precisión más ausencia de errores, ¿sí? Es decir, la estabilidad de medida al evaluar al mismo sujeto con el mismo instrumento en diferentes momentos, los resultados son estables, ¿sí? Y esto es lo complicado, porque a veces podemos crear el mejor instrumento, pero si no es fiable, no nos sirve para nada. Y la consistencia interna, ¿no? Los reactivos y atributos que se miden son coherentes con las respuestas de los objetos, ¿sí? Muy bien. Aquí vemos un ejemplo de proporcionados por un instrumento de medición de confiabilidad, que hay algunos participantes, Ariani, Roxana, Rosario, Carmen, Alfredo, Zenón y José. Hemos aplicado el primer instrumento, unas puntuaciones de 130. En la segunda aplicación, una puntuación de 131. Y en una tercera aplicación, unos resultados de 140. Entonces no es fiable, porque hay resultados muy distintos. Por esto es un ejemplo de un instrumento sin confiabilidad. Y es en todos los sujetos, no solo es en uno, ¿no? Roxana 125, en el segundo 130, en el tercero 129. José 108, 115, 103. Entonces, esto es un ejemplo de lo que es un instrumento sin confiabilidad, ¿sí? Asimismo, como habíamos hablado de tipos de validez, también hay tipos de confiabilidad, ¿sí? Y en ese punto podemos decir, en relación con el calificador, en relación con el contenido de la prueba y en el curso del tiempo, ¿sí? En relación con el calificador, aquí vienen, por ejemplo, dos expertos, califican los resultados obtenidos por un grupo, luego calculan el coeficiente de correlación producto-momento llamado la correlación de Pearson, ¿sí? O el porcentaje de coincidencia entre ambos observadores, ¿sí? Está la confiabilidad en el curso del tiempo, tanto inestabilidad temporal de la medición, es decir, el investigador obtiene valores diferentes al aplicar el instrumento de la misma unidad de estudio en ocasiones diferentes, ¿sí? Por ejemplo, le aplico hoy, aplico después de 6 meses y ahí son 2 tiempos, ¿no? Aplicar el instrumento 2 veces a un mismo grupo y correlacionar los resultados. Se recomienda eso, ¿sí? La confiabilidad en relación al contenido de la prueba, muestreo o selección de los ítems, ¿sí? Esto es, por ejemplo, eh, de todas las dimensiones, por ejemplo, del instrumento FACAT, saqué los temas de las parafilias, por ejemplo, en adolescentes. Recuerden que los estudios avalan que las parafilias se presentan de 8 a 11 años. Sí, por eso está también dentro de las variables. Y vimos a nivel de población en las 3 muestras, hombres, mujeres, y tanto de adolescentes en conflicto con la ley y población normal, y vimos el grado de confiabilidad de variable por variable, no solo del instrumento completo, ¿sí? Muy bien. Aquí vienen unas recomendaciones que les hago yo, sobre todo a nivel académico. Cuando usemos un instrumento, uy, se me movió, cuando usemos un instrumento, y bueno,
les voy a decir la verdad. Por eso es una de las misiones que me encomendé en crear un instrumento. Adaptar un test es un trabajo larguísimo igual. Y éticamente no se debería usar ningún instrumento que no esté adaptado a nuestra cultura o a nuestro lenguaje, porque sí difiere muchísimo con la población europea o anglosajona, tanto los resultados porque están basados en percentiles netamente de su población. Y hay algo que se denomina la International Test Commission, el Comité Internacional de Test. ¿Sí? Es como una APA, pero de test. Y ahí usted va, va a ver dónde están estandarizados ciertos instrumentos. Lamentablemente en Ecuador no hay nada. Por eso es hora de empezar a hacer ciencia. Pero bueno, primero, para hacer una adaptación de un instrumento, tenemos que hacer una adaptación lingüística. ¿Y esto qué es? Implica realizar la traducción de la versión original del test, ¿sí? No de la traducida. La adaptación lingüística y la posterior demostración de la equivalencia entre ambas versiones a través de la validación de la prueba. Y dos, hablamos de entender a profundidad las propiedades psicométricas que ya hemos hablado. La fiabilidad en el ámbito forense es mínimo del 0.80. En el ámbito clínico, bueno, no es una exigencia profunda, pero un instrumento es fiable a partir del 0.75, 0.80 en las alfa de Cronbach. Cuando cojas un test, ándate a la ficha técnica y mídale fiabilidad. Ahí te tiene que dar un número. ¿Qué es esto del alfa de Cronbach? El alfa de Cronbach es un coeficiente que toma valores entre 0 y 1 y cuanto más se aproxime al número 1, mayor será la fiabilidad del instrumento subyacente, ¿sí? Y recuerden que también al cambiar las escalas de medición de todas las preguntas se ha obtenido una fiabilidad de elevada. Eso es importante también porque tenemos que obtener una fiabilidad a nivel de cuestionario general o test y a nivel de variables y a nivel por secciones, ¿sí? Entonces no se olviden, mientras más se aproximen al 1, más fiable es un test. Y por otro lado tenemos lo que es en la validez, ya hemos dicho, el análisis factorial, que es una técnica sobre todo estadística, ¿sí? De reducción de datos, usada para qué? Para explicar las correlaciones entre las variables observadas en términos de un número menor de variables no observadas llamado factores, ¿sí? Pues las variables observadas se modelan como combinaciones lineales de factores más expresiones de error, ¿sí? Eso es importante. Entender la que es la fiabilidad, la validez, la adaptación lingüística y sobre todo recomendarles la International Test Commission. Aquí ingresamos un poquito a este alfa de Cronbach, que ya les había dicho que es un coeficiente que toma valores entre 0 y 1. Cuanto más se aproxime, dicho, al número 1, mayor será la fiabilidad del test o del instrumento, ¿sí? Muy bien. Estos son los criterios de interpretación del coeficiente de alfa de Cronbach, una fuente de Ruiz Bolívar. Yo les había dicho, por ejemplo, en mi ámbito que es más exigente que el clínico, aquí vas frente a jueces, fiscales, a defender un instrumento y no puedo ir con un test patito, ¿no? Que me podrían incluso hacer un metaanálisis, un metaperitaje y me juego la vida yo también como profesional. Entonces, mira los rangos que hemos dicho en el ámbito forense es del 0.80 para arriba, ¿no? Es decir, 0 a 0.1 hemos dicho que mientras más se aproximen al 1, más fiable es un test. 0.1 a 0.20, muy baja. 0.21 a 0.40, baja. 0.41 a 0.60, moderada. 0.61 a 0.80, alta. Y 0.81 para el 1, muy alta. Son los criterios de interpretación del alfa de Cronbach, ¿sí? Muy bien, hablemos un poquito de los puntos de corte.
sobre todo en estos aspectos interesantes, ¿no? Como les dije, ¿no? Todas las personas a veces tenemos problemas, ¿no? O sea, ni el Papa va a sacar perfecto en un instrumento. Todos tenemos alguna situación. Pero memoricémonos o aprendámonos estos términos. Percentil, ¿qué es un percentil? PC, ¿sí? Los percentiles son una generalización de la mediana, ¿sí? La transformación basada en los percentiles consisten en asignar a cada puntuación directa una puntuación porcentual según la posición de las observaciones dentro de un conjunto de observaciones, ¿sí? Por otro lado, vamos a ver netamente lo que estamos aquí. Todo lo que rodea, si ven esta línea verde, y entre la línea verde y la línea azul, entre la línea verde y la línea azul de acá, esos son puntuaciones normativas, es decir, que todas las poblaciones tenemos, ¿sí? Pero los percentiles pueden aumentar o pueden disminuir, que se van a transformar, como decíamos, a percentiles en asignar una puntuación directa en porcentajes. Es decir, el 25% de la población cumple con este trastorno de depresión y tienen estos síntomas. Entonces, está en ese rango, ¿no? ¿Sí? Es decir, veamos un histograma de frecuencias, sobre todo podemos decir en este punto de que lo normal estamos dentro de todos estos rangos, ¿no es cierto? Pero si tiene desviada, digamos, esta distribución de la ansiedad, nos muestra a nivel de histograma una situación de desviación estándar a nivel negativo y a nivel positivo. Pero si salimos por rangos más lejanos, existe una sobrepuntuación de estos donde no están acorde a las poblaciones analizadas con este tipo de cuadros. Pues algo nos está diciendo de que el sujeto está colocando una impresión negativa sobre su propia figura, ¿sí? Y aquí vienen los puntos de corte, que también debemos saber, que es la media, que es la desviación estándar, y sobre todo la media, o también conocida como mediana, suele ser una manera frecuente de resumir el comportamiento de un grupo de personas, ¿sí? Es decir, dentro de la media está estos sujetos, ¿no? Aquí está la media, resume a toda la población dentro de este circuito, ¿sí? Las poblaciones normales rondan entre este rango, las poblaciones que tienen depresión mayor están en este rango, etcétera, ¿sí? Por eso la media nos dice en ese punto que resume el comportamiento de un grupo de personas. La desviación estándar, por otro lado, si bien la media es un estadístico de tendencia central que permite expresar el comportamiento medio de un conjunto de observaciones, la desviación típica o también llamada desviación estándar, ¿sí? Permite cuantificar sobre todo eh, lo diferentes que son entre sí las observaciones. Y este índice de dispersión expresa la discrepancia promedio entre una observación cualquiera y la media del conjunto de observaciones, ¿sí? Vemos una desviación estándar cuando existe una sobrepuntuación, digamos, en ese tipo de variable o escala, ¿sí? Las puntuaciones T, que también se las conoce en los instrumentos, y aquí encontramos la puntuación estandarizada o puntuación típica, es aquella que permite expresar cuántas desviaciones típicas por encima o por debajo de una media se sitúa una observación, ¿sí? Muy bien. Vemos aquí puntuaciones normativas que están en el rango de toda la población general, que entre comillas son normales. La desviación estándar a nivel negativo, vemos esos rangos.
la desviación estándar nivel positivo, vemos en esos rangos. ¿Sí? Muy bien. Hablando un poquito sobre la relación entre la confiabilidad y la validez. Aquí vemos unas figuritas, porque les dije que el instrumento tiene que poseer las dos cualidades, ¿cierto? Tanto validez, tanto confiabilidad. Pero si un test tiene, aquí mira, no tiene ni confiabilidad ni validez, ¿cómo está, no? En el segundo ejemplo, existe confiabilidad, pero no existe validez. Es confiable, pero no es válido, porque no tiene una teoría, no tiene un juicio de expertos, no tiene una validez a nivel de que pretenda medir la variable que pretende medir, ¿sí? Y en el instrumento último vemos confiabilidad y validez, ¿sí? Como les había dicho, algunos factores que afectan estas áreas, tanto de confiabilidad y validez, es la improvisación, los aspectos mecánicos, las condiciones en las que se aplica el instrumento, instrumentos inadecuados para los sujetos que serán medidos, instrumentos foráneos, es decir, de otros lados, sin validación previa o sin adaptación previa, y falta de estandarización, ¿sí? Muy bien, perfecto. Esto nos dice el famoso Alfred Binet, que les había dicho que era uno de los pioneros de la psicometría. Es preciso, pues, abandonar la idea de que un procedimiento de investigación pueda llegar a ser bastante preciso para confiarlo a cualquiera. Todo procedimiento científico no es más que un instrumento que tiene necesidad de ser dirigido por una mano inteligente. Es decir, que todo instrumento tiene fallas, ¿no? Y bueno, yo creo que hasta ahí nos vamos a quedar. Esto lo voy a plantear la segunda clase, donde voy a hablar de algunas áreas relacionadas con la psicometría del adolescente. Recuerden que en la psicometría del adolescente, la medición del coeficiente intelectual en adolescentes, sobre todo a través de las pruebas estandarizadas como la escala de Wechsler, de inteligencia para niños WICS, es un proceso incluso fundamental, ¿no? En la evaluación psicométrica, ¿sí? Sobre todo la escala Wechsler, que vamos a mencionar la próxima semana. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta tal vez? De esto vamos a hablar, ¿no? El PAI, PAIA, algunas escalas relacionadas a la adolescencia, el MMPIA, el PAIA, ¿sí? El MASI, MASI 2, y por aquí tenemos algunos instrumentos que vamos a comentar. El TAMADUL, no sé si lo han escuchado, que es para la personalidad, ¿no? De adolescentes. El IATP, que es inventario de adjetivos para evaluación de trastornos de la personalidad en adolescentes. El FPIC, evaluación de psicopatía en adolescentes, el famoso Psychopathic Checklist U-Version o PCL U-Version. ¿Sí? Bueno, ahí les estoy dando un adelanto nada más. ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas tal vez? Ninguna. Bueno, mis queridos, sí, Pablo, por favor. Gracias, buenas noches con todos. Muchas gracias, doctor, por compartirnos este tema. Eh, Mi pregunta es un poco frente a este tema ético que usted señalaba, la posibilidad de, justo nos presenta usted ahorita un inventario de algunos instrumentos importantes, pero también nos señalaba el tema de que de alguna manera tendrían que estar, o lo óptimo sería que estén adaptados, estandarizados a nuestro medio, pero digamos, sería lo ideal, pero también más o menos entendemos que esos procesos son casi un doctorado para cada instrumento. Entonces, Así es. mientras tanto, seguimos usándolos de la No mejor queda forma mal. posible, ¿no? O sea, la verdad, como tú dices, es que en verdad lo que tú dices es muy serio.
no es así nomás, es un doctorado, y adaptar un test, un doctorado completo. Y, y mira, la falta de recursos, sobre todo en temas de salud mental, que a veces los gobiernos, por ejemplo, que diera asociaciones para que nosotros como asociaciones hagamos ese trabajo, ¿no? De estandarizar en poblaciones, pero no hay ese apoyo a nivel institucional, a nivel político. En cada sujeto, a veces desde su trinchera, trata de sobrellevar un trabajo bastante ético, sobre todo, pero es lo que tenemos, mi querido Pablo. No podemos hacer más, sino también basarnos en instrumentos cercanos a nuestra región, Colombia, Perú, México, Argentina, España, que es lo que más se puede aproximar a nuestra cultura. Pero tampoco voy a dejar de hacer el trabajo clínico, ¿no? Por situaciones como estas, que se nos escapa de las manos a nosotros como profesionales, pero sí les invito a de que tal vez con equipos o crear nuestros propios instrumentos como yo lo he realizado, pero no lo hice yo solo, ¿no? Un equipo casi de unos 35 personas, pero empecé solo yo con la idea y les fui vendiendo la idea. Entonces, te das cuenta de que solo no puedes. Ahí necesitas estadistas, necesitas colaboradores que trabajen a nivel de campo, necesitas juicios de expertos y es un equipo gigantesco. Pero sí es bueno de que empezamos a crear ciencia en nuestro país porque tenemos los profesionales y todos son muy capaces. Gracias. Entonces, yo creo, seguimos vinculando el tema de triangular, ¿no? Triangular nuestra entrevista, triangular la observación, triangular una buena anamnesis, para de esa manera estar lo más cercanos a lo mejor a los diagnósticos junto con los instrumentos, tal vez no solo, que a veces hay una tendencia a solo pensar en el instrumento y creo que frente a estas debilidades es importante contextualizar de esa manera. Muchas gracias. Claro, yo te diría que el instrumento solo es un 15%. El trabajo propio es la entrevista y la observación. Entre eso tenemos un 75%, el otro es un 25%. Pero les recomiendo esta obra, mira, les había dicho de la International Test Commission, ¿sí? Este es el Manual Internacional de Pruebas y Evaluación a nivel mundial. Como un DSM-5, pero de test. Incluso ingresa a la página International Test Commission y vas a tener todo. Voy a ver si me los Muchas puedo gracias. conseguir de manera digital. Algunos instrumentos a nivel digital, unos libros, mejor dicho, les voy a subir a la plataforma. Sobre todo hay un autor llamado Bernard Tifón, que es un español, que él habla muchísimo de los instrumentos, tanto a nivel clínico, a nivel forense, que incluso utiliza casos prácticos. Voy a subirles 3 tomos de ese autor en la plataforma para que ustedes puedan realimentarse con este conocimiento. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Muy amable. Vale, mi querido Pablo, un abrazo. ¿Alguien más tal vez? Sí, disculpe, doctor. Le generé una pregunta al chat. A ver, déjame verle. Una pregunta dice, ¿cuáles podrían ser las consecuencias cuando la persona no cuenta ni con la confiabilidad ni la validez? Uy, terrible. Puede existir un sobrediagnóstico, puede existir una etiqueta en la persona, sobre todo en adolescentes. Mira, en niños, colocar una etiqueta que a veces, como dice Pablo, estamos cayendo en ese reduccionismo positivista y dogmático de lo que dice el test ya está y le colocamos un criterio diagnóstico y no. Tenemos que enriquecer lo que es el método clínico. El método clínico se basa en observación, entrevista y aplicación de instrumentos. Pero el instrumento solo viene a objetivizar lo que nosotros como profesionales ya sabemos. Y lamentablemente, si utilizamos un test que no posee estas características de fiabilidad y validez, podemos poner una etiqueta diagnóstica a una persona que no lo tiene. Por eso los principios bioéticos. Creo que la próxima semana voy a hablar de las normas netamente de APA, de aplicación de instrumentos, pero les voy a subir también un libro de la APA, de cómo se utilizan los instrumentos a nivel tanto clínico, investigativo y forense, ¿vale? Ese también es otro aporte. Gracias.
No te preocupes, Ninos. Bueno, mis queridos estudiantes, no estudiantes, sino colegas, mejor sería más chévere, ya que todos somos, creo, profesionales por aquí, aunque no es por eso, sino que veo el altísimo nivel que tienen. Eh, yo voy a subirles el material el día de mañana, que les he prometido, y arrancamos la próxima semana a la misma hora, ¿les parece? Ya. Una linda noche, cuídense mucho. Un abrazo, hasta luego. Gracias, una buena noche a todos, doctor. Buenas noches.